Muy bienvenidos otra vez al canal Historia Presente, y pasado en este episodio nos enfocaremos en la historia presente. En esta era definida por el avance tecnológico y la libertad personal, es difícil comprender la idea de perseguir sus creencias. Sin embargo, la impactante verdad es que millones de cristianos en todo el mundo enfrentan una persecución y discriminación implacables debido a su fe. La asombrosa cifra de 365 millones de cristianos, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 7, se ven obligados a ocultar sus creencias a un mundo intolerante. En el mundo actual, nuestras redes sociales están llenas de historias de progreso y autoexpresión. Pero detrás de esta conexión global, a menudo pasamos por alto las desgarradoras historias de aquellos cuyo único crimen es seguir su fe. Mientras nos sentamos en la comodidad de nuestras salas de estar, los cristianos en muchas partes del mundo están siendo perseguidos sistemáticamente, y sus vidas transformadas en infiernos vivientes por creer en el cristianismo. La persecución no siempre significa daño físico. A menudo es un proceso lento y agonizante, que incluye discriminación social, pérdida de empleos, confiscación de propiedades y la amenaza constante de violencia. Capaz de estallar en cualquier momento, la intolerancia encarcela a miles de cristianos, impidiéndoles expresar sus pensamientos y creencias libremente. En los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano, simplemente poseer una Biblia se considera un acto criminal. Las iglesias son arrasadas hasta el nivel del suelo, las congregaciones aterrorizadas y los pastores asesinados. Tanto las autoridades seculares como los grupos extremistas trabajan mano a mano para silenciar las voces que se atreven a hablar sobre su fe. Es un hecho desalentador que en la sociedad progresista actual, un simple acto de usar un collar con una cruz o asistir a un servicio religioso pueda significar poner en riesgo la vida. La imagen de una iglesia ya no denota únicamente un lugar de culto, sino a menudo un campo de batalla, un lugar al que acuden los fieles para expresar sus creencias en medio de una violenta oposición y condena. Solo en el último año, casi 5.000 cristianos han sido asesinados a causa de su fe. Estas estadísticas no son solo cifras sino horribles realidades humanas, que cuentan la historia de niños que han perdido a sus padres, esposas que lloran a sus maridos, hermanos y hermanas cuyas vidas han sido destrozadas por actos de odio sin sentido e intolerancia religiosa. La mayoría de estas atrocidades no ocurrieron en el vacío sino como resultado de una persecución sistemática orquestada por quienes ven el cristianismo como una amenaza a sus ideologías totalitarias. No se trata de un simple desacuerdo de creencias se trata de una situación terrible, y potencialmente mortal para muchos cristianos en todo el mundo. El camino que recorren estos cristianos perseguidos está lleno de miedo, ansiedad e incertidumbre. Saben que operan bajo la sombra constante de la violencia y la opresión. Sin embargo, su fe permanece inquebrantable y es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y del poder transformador de la creencia. Muchos de estos cristianos han sido obligados a abandonar sus hogares, han visto sus lugares de culto destruidos, han enfrentado una discriminación continua y se les ha negado el derecho fundamental a practicar su fe. Para muchos, su fe cristiana es blanco del terror, y la perspectiva de seguir sus creencias sigue siendo una cuestión de vida o muerte. Nuestro mundo interconectado nos ha acercado más que nunca a estas historias y realidades. También nos ha brindado oportunidades para actuar, defender y proteger los derechos de quienes están siendo perseguidos injustamente. A menudo es fácil subestimar o descartar el poder de acciones pequeñas y repetitivas, pero ahora más que nunca no se puede ignorar su importancia. Si bien podemos sentirnos abrumados por la magnitud de la persecución, no olvidemos que pequeños pasos pueden iniciar grandes cambios. Firme una petición, comparta una historia, escriba a las autoridades locales, haga una donación a un refugio cristiano perseguido, infórmese a sí mismo y a los demás. Estas acciones aparentemente insignificantes pueden traer inmenso alivio y esperanza a quienes sufren. La solución a la crisis de persecución cristiana no es sencilla, pero el progreso, por pequeño que sea, sigue siendo progreso. Es hora de solidarizarse con los cristianos perseguidos del mundo, y convertirse en su voz en lugares donde sus voces han sido silenciadas, para luchar por sus derechos humanos básicos, y su derecho a practicar su fe libremente. Como comunidad global, debemos asegurarnos de que nuestros hermanos y hermanas cristianos que viven en áreas peligrosas, y son sometidos a diversos grados de persecución encuentren apoyo y el cuidado necesario. No están solos en su difícil situación. Recuerde, son nuestros esfuerzos unificados los que ayudarán a construir un futuro mejor y tolerante para todos, sin miedo ni opresión. No hagamos la vista gorda ante su sufrimiento ni permitamos que sus historias sean olvidadas o descartadas. Recordémoslos en nuestros pensamientos, nuestras oraciones y nuestras acciones. Porque solo a través de la conciencia y la acción colectiva se podrá detener la marea de persecución, y se podrá devolver la esperanza a millones de personas que hoy recorren el camino del miedo. Nuestro llamado a la acción es muy claro: movilizar recursos, obtener apoyo y amplificar los cambios de políticas y las intervenciones sociales para sofocar la creciente marea de persecución cristiana. Luchar por un mundo donde la fe no sea una responsabilidad, sino un derecho humano fundamental, y donde todos puedan apreciar la libertad de creencia sin miedo. Recuerde, el cambio comienza con nosotros.
Las conversaciones que tenemos, las historias que compartimos, el conocimiento que impartimos y la conciencia que construimos son partes pequeñas de un panorama general que se opone a la persecución y la intolerancia. Cada paso es crucial, por insignificante que parezca. Nuestra misión es claramente defender la libertad religiosa, proteger a los creyentes perseguidos y recordar a aquellos que han pagado el precio máximo por su fe. Que sea una historia de empatía y compasión compartidas, de cerrar la brecha entre nosotros y ellos, de comprender las diferencias de los demás y aprender a respetarlas. No debemos permitir que la llama de la esperanza muera por aquellos que viven en las sombras de la persecución. Ahora es el momento de educarse, crear conciencia y tender una mano amiga. Cada pequeño paso puede marcar y marcará la diferencia. Es hora de potenciar el cambio, y juntos podemos crear un mundo libre de persecución, un mundo donde cada individuo sea respetado y valorado. Estas brutales historias de persecución deberían servir como una llamada de atención, sacándonos de la indiferencia y obligándonos a actuar. Juntos, fortalezcamos nuestra determinación, mantengámonos unidos contra la opresión religiosa, y trabajemos para crear un mundo que encarne la tolerancia y el respeto por todas las religiones. Vivimos en un mundo inclusivo donde todos deberían ser libres de practicar su religión sin temor a ser perseguidos. Unámonos, creemos conciencia y trabajemos incansablemente para hacer de este mundo una morada de paz y respeto mutuo. Hagamos una cruzada por la libertad, no solo por el cristianismo, sino por cada religión que sostiene una antorcha por sus creencias en medio de la intolerancia constante. A medida que nos acercamos al final, es importante que cada uno de nosotros recuerde que nuestra misión no termina simplemente prestando una oreja o una muestra de apoyo. Nuestra misión es generar compromiso y comprensión a largo plazo, ayudar a los afectados a encontrar su voz, crear un mundo donde se respete el derecho inherente a la libertad de religión. Seamos parte del cambio. Trabajemos para hacer del cristianismo algo más que un sistema de creencias más, respetando, comprendiendo y apoyando a los millones de personas que enfrentan persecuciones diarias. Dejemos que nuestra voz colectiva grite fuerte y claro: nadie debe ser perseguido por sus creencias. El mundo finalmente ha despertado a estas angustiosas realidades, y estamos comenzando a ver el cambio de marea. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. No termina hasta que cada cristiano pueda practicar libremente su fe sin temor a persecución y muerte. ¿Es un desafío? Sí. Se necesita tiempo, compromiso, empatía y una buena dosis de coraje. Pero cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el cambio positivo. Su colectividad, ya sea una simple conversación, compartir publicaciones en las redes sociales o hacer contribuciones financieras, puede provocar un efecto dominó que culminará en una ola monumental de cambios. A medida que llegamos al final de este viaje, el mensaje es claro: es necesario que crezca la conciencia y que se tomen medidas. Las historias de persecución que se desarrollan en todo el mundo no son solo historias de tierras lejanas. Son un recordatorio de la necesidad de unidad, oraciones y acción en todo el mundo. Al compartir sus historias, podemos llevar estas batallas invisibles al primer plano de la conciencia global. Si nos solidarizamos, podemos ayudar a provocar el cambio que nuestro mundo tan desesperadamente necesita. Es el comienzo de un viaje que, con suerte, nos permitirá garantizar un mundo donde todos puedan ejercer su derecho a practicar su fe libremente, donde el cristianismo ya no soportará el creciente costo de la vida. La clave es no dejar nunca de esperar el cambio, unirse frente a la adversidad y defender a quienes no pueden valerse por sí mismos. Cada historia tiene el potencial de crear conciencia, cada voz tiene el poder de iniciar el cambio, y cada uno de nosotros puede ser fundamental para crear un mundo donde la persecución religiosa sea cosa del pasado. En el futuro, seamos conscientes de la actualidad mundial. Que este documental encienda una ardiente pasión por la defensa dentro de nosotros, obligándonos a no olvidar, a no permanecer indiferentes, sino a permanecer unidos en nuestra humanidad, defendiendo los derechos humanos básicos de cada individuo y de cada fe. Sus vidas son testimonio de valentía, resiliencia y fe inquebrantable. Inspirémonos en sus historias y trabajemos hacia el objetivo colectivo de crear un mundo donde se defienda la libertad de religión, donde se adopten las diferencias y donde brille un faro de esperanza para cada cristiano perseguido. A medida que avanzan los créditos, tómate un momento para reflexionar sobre el viaje recorrido hasta el momento. Deja que te impulse a actuar, te desafíe a enfrentarte a la intolerancia religiosa, y te motive a allanar el camino para un futuro en el que los cristianos puedan practicar su fe sin miedo. Recuerda, todo comienza contigo, tu voz y tus acciones. El sueño es simple: un mundo donde ningún cristiano o cualquier otra persona de fe tiene que vivir con miedo, donde cada individuo puede practicar su religión libremente y donde todos podemos vivir en armonía, respetando y celebrando nuestras diferencias. Que esto no sea solo un sueño, sino una realidad que todos nos esforzamos por hacer realidad. Prometamos a los cristianos perseguidos a nivel mundial que no están solos en sus adversidades, que sus voces son escuchadas, que sus historias desarrollan la verdad, y que su fe es un faro de inspiración. La lucha es real, la persecución es brutal, pero la esperanza es eterna. Para todo cristiano perseguido, el mundo debe ser un santuario. Al cerrar este capítulo, recordemos que no demos por sentados nuestros privilegios de libertad de religión, sino que los apreciemos y utilicemos para enfrentarnos a los males que vemos en el mundo.
Es hora de adoptar una postura unificada contra la persecución, una postura global a favor de los derechos religiosos. La esencia de este viaje radica en la comprensión de que, a pesar de los muchos obstáculos y pruebas, el espíritu humano sigue siendo invencible. Ningún acto de persecución, ninguna fuerza puede quebrantar el espíritu de los cristianos perseguidos. Se ponen de pie, luchan y, lo más importante, esperan. Esperan un mundo donde sus vidas no sean tratadas como regalos, sino como derechos que legítimamente poseen. Finalizamos este episodio, no olviden compartir y suscribirse.